Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Del Otro Lado, el programa de la agencia de noticias Pacurondo. En el día de hoy estamos con Amanda Alma. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Periodista, feminista, a ver qué más tengo, peronista, también militante gremial. ¿Qué más querés decir? Lesbiana. Bueno, lesbiana, muy bien. ¿Algo más? No, muy bien. Vamos entonces a charlar en el día de hoy sobre peronismo y feminismo. Para pensar los cruces, no siempre exentos de controversia, pero para pensar en torno al peronismo histórico, digamos, a 1946-1945. Y arranquemos de modo introductorio. ¿Cómo se dieron esos vínculos entre el peronismo y el feminismo? Bueno, justamente hay muy mala prensa para el peronismo y el feminismo, sobre todo porque en esas épocas se caracterizaba mucho el feminismo desde una perspectiva más liberal, desde unos sectores de la economía, sobre todo, de los sectores más acomodados de la economía, quienes podían acceder, sin duda, a la universidad. Eran discursos de acceso también a determinadas lecturas que en general las mujeres populares, las mujeres del pueblo, no accedían. Por eso el rol de Eva Perón es tan importante para las mujeres no solo de Argentina, sino del mundo entero, porque ella, en su visión increíble también de las relaciones de desigualdad entre varones y mujeres, descubrió muy tempranamente que era necesaria la intervención del Estado para, dar garantías de que las mujeres pudiéramos acceder a mejores condiciones y principalmente a la educación. De las primeras leyes que se arman en el gobierno peronista tienen que ver principalmente con la autonomía de las mujeres, la autonomía, los derechos civiles de las mujeres. Hay una ley muy importante que se debate en el Congreso y que tiene que ver con el derecho a herencia, el derecho también de las mujeres al divorcio, ¿no? Muchas mujeres eran abandonadas por sus parejas y luego nunca más podían volverse a casar y por eso no podían sostenerse, ¿no? Dependían de sus padres, dependían de la familia de su marido que había desaparecido. Así que hay más mala fama, más mala prensa que espacios de desencuentro. El feminismo argentino y el feminismo latinoamericano no sería igual sin Eva Perón y sin esa práctica política que fue empoderar a las mujeres. Otro elemento muy importante es el Partido Peronista Femenino, ¿no? Sobre el cual no se conoce tanto. ¿Qué podríamos decir, digamos? Bueno, fue una experiencia fundamental, podemos decir, como el antecedente de los encuentros nacionales de mujeres, cuando Eva Perón asume su rol político protagónico, cuando se casa con Perón, empieza a construir la idea de que las mujeres podamos participar en política, podamos votar, no votábamos hasta ese momento, y armó justamente el Partido Peronista Femenino como una herramienta política para que las mujeres argentinas, las mujeres del pueblo, pudiéramos organizarnos. Armó una forma también de organización que es muy parecida a la de los encuentros en ese sentido, porque envió delegadas censistas, entre ellas a Delia Parodi, que fue después la primera diputada en hablar en el Congreso, la primera mujer en hablar en el Congreso argentino, fue presidenta de la Cámara, de hecho, vicepresidenta primera. Las mandó a distintos lugares estratégicos del país, que no eran todavía ni 24 provincias, había muy pocas, eran alrededor de 16, 17 provincias nada más, pero en esos territorios fueron algunas mujeres a no solamente contar la experiencia del peronismo, sino enseñarle a las mujeres a votar y organizarlas. Y armaron las unidades básicas de las mujeres, que eran espacios también de coordinación donde no solo se discutía política, no solo se aprendía a votar, sino también se accedían a textos básicos de pensamiento que pudieron permitir articular a las mujeres. Ese partido después terminó siendo la rama femenina cuando muere Eva Perón y hay un reacomodamiento de las fuerzas patriarcales. Para Eva Perón, la machocracia, ella lo dice así, ahora lo sabemos. ¿Ella habla de eso? Ahora lo conocemos porque hace muy pocos días se publicó un libro de un especialista, un historiador, doctorado en historia español, que es el hijo de quien ayudó a Eva Perón a escribir La razón de mi vida, y ahora sale a la luz un documento que es el original del libro, donde justamente ella describe la realidad argentina y la inscribe en el feminismo, sobre todo. Así que es un documento que 100 años más tarde de su nacimiento nos va a poder permitir a muchas peronistas, a muchas feministas, releer a Eva Perón ya con el texto completo, sin la intervención de la mirada masculina. Alguna vez hablaba con Luciana Sánchez y ella me decía, el peronismo estuvo proscripto luego de 1955, dice, finalmente la proscripción se levantó, se levantaron y se recuperaron muchas instituciones del peronismo tradicional, pero el Partido Peronista Femenino quedó una experiencia como trunca, como invisibilizada, digamos. Incluso hoy, que ha pasado tanto tiempo y tantos debates en el peronismo, es como una historia que queda
en segundo lugar. ¿Es así? Sí, sí, pasa eso principalmente por esta intervención. Cuando hoy conocemos que Eva Perón escribe La razón de mi vida y es editado cuando ella está muy enferma y no puede ver el texto final, entendemos por qué se vuelve a reinstalar a la mujer dentro del peronismo en la casa, en la vivienda, como una forma también de, no sé si castigo sería la palabra, pero sí de contraofensiva, podríamos decir, de los varones que veían mellar su poder, sobre todo en esa palabra de Eva Perón que llegó tan imperfecta a nuestras manos, ¿no? Tuvimos que esperar proscripciones del peronismo, recuperaciones democráticas y un Estado de Derecho después de que una mujer fuera presidenta 2 veces en el país, para que los herederos de Penela, de Manuel Penela, quien fue autor junto a Eva Perón, editor de Eva Perón en ese libro, nos dieran esta herramienta de volver a inscribir a Eva Perón en el feminismo y conocer su pensamiento realmente, ¿no? Su original. Claro. Ahora vamos a entender por qué quedó tan frustrado el proyecto del peronismo, del Partido Peronista Femenino, y también es una herramienta para recuperarlo, ¿no? Y a partir de ahora refundar el Partido Peronista Femenino. Es una idea de Juliana Di Tulio esa, hay que decirlo. Claro, claro. Te iba a citar algo de Juliana Di Tulio, pero pará. La figura de Evita, decías, central en el feminismo, no sería el feminismo igual sin Eva. Es una figura, ¿desde qué momento se empieza a recuperar? Digamos, hoy es mirada de otra manera por el feminismo, sí. Digamos, fue muy cuestionada en su momento por un sector del feminismo. Hoy hay mayor consenso sobre la figura de Evita. ¿Desde cuándo pasa eso? Digamos, ¿cómo ves esa discusión que el feminismo se fue dando con esa figura? Me parece que sí, ahora que estamos en plena agenda feminista, es indudable que muchas de nuestras compañeras se sienten más habilitadas a llevar esta discusión adelante. Pero en los 70, cuando se recupera aquella impronta de Eva Perón, tan cercana a los sindicatos, tan cercana al pueblo, tan cercana también a esta dinámica social que es la sociedad organizada, sin duda, el gran emblema del peronismo, del primer Perón, se recupera esa figura de una Evita combativa. Esa es una instancia primaria, podríamos decir, de repensar la figura de Eva Perón, pero hoy, con las lecturas feministas que tenemos, con el proceso de agenda pública del feminismo, es necesario. Nosotros, bueno, en distintos espacios, desde el Instituto Patria, hemos impulsado ese debate desde el 2016 y ha sido muy bien recepcionado porque todas necesitamos leer en clave feminista a Eva Perón, principalmente porque nos la cercenaron, porque lo que nosotras conocimos de ella fueron fragmentos de su pensamiento y hoy podemos empezar a reconstruir un poco esa matriz que es muy importante y muy feminista, sobre todo muy feminista de la diferencia, de la segunda ola, ese feminismo que planteaba una sociedad distinta para varones y una sociedad distinta para mujeres, que hoy a la altura de los tiempos ya parece anacrónica, pero era muy contemporánea para ese momento. Claro. Citaste a Di Tulio, y ella decía, hablando de los vínculos entre peronismo y feminismo, ella decía, en el feminismo me costó mucho definirme y participar como peronista, y al interior del peronismo me costó mucho participar como feminista. Sí. ¿Cómo se dan esos cruces hoy? Digamos, ¿ese diálogo es mucho más fluido? Claro, porque ahora, ¿quién no quiere ser feminista? Cuando Di Tulio decía eso era porque nadie quería estar cerca de una feminista. Tanto ella como mujeres como Juliana Marino, otra gran referente del feminismo peronista, que fue diputada en los 90, cuando era todavía más difícil ser peronista, mujer y feminista, recuerdan muchas anécdotas muy crueles que dentro del propio espacio compañero tuvieron que sufrir. Y claro, hoy por eso es tan importante el revisionismo histórico, la posibilidad de reflexionar, de no engancharnos solamente con la agenda del momento y ver de dónde se inscriben esos procesos, ¿no? Insisto, sin que 20.000 mujeres se reunieran en el Luna Park para recibir a Eva Perón cuando vino de España, que eran delegadas de las distintas provincias, que eran delegadas de las universidades, las mujeres recién ingresaban a la universidad, seguramente a las mujeres argentinas nunca se les hubiera ocurrido hacer un encuentro nacional de mujeres. No solo viene de Bertioga, no solo viene de Naciones Unidas, también viene de una tradición que con la proscripción se ha intentado borrar, ¿no? Como si el feminismo apareciera solamente con Julieta Lanteri. Después de Julieta Lanteri estuvo Eva Perón, y no solamente desde la gestión de gobierno, sino también en la organización colectiva, que fue la gran clave de esta señora, que pudo ver que si las mujeres se juntaban, se organizaban sin que los varones estuvieran tutelándolas, iban a poder desarrollar mejores políticas. ¿Y qué pasa hoy? Digamos, uno ve a veces los encuentros que hace el Partido Justicialista y todavía sigue estando como esa impronta, ¿no? La foto, donde la mayoría de los varones, digamos, donde cuesta, más allá de que hay como un gesto de cada vez sumar más mujeres a la mesa de debate, sigue estando esa imagen de
muchos varones participando del Partido Justicialista. ¿Por qué todavía falta, digamos, avanzar por ese lado? Más allá de que, digamos, el principal liderazgo de ese mismo partido es una mujer, pero ¿por qué todavía falta, no sé, en las líneas medias, en las segundas líneas, incorporar más mujeres? Bueno, nos pasamos 100 años creyendo que Evita era antifeminista. ¿Cómo no vamos a pasar 100 años ahora realizándolo? Me parece que hay una resistencia de los varones de perder espacio, es lo que pasa en todos los ámbitos. Cuando recuperás la historia de cómo fue la proscripción del peronismo, el ataque y la estigmatización del peronismo, nos damos cuenta, es como leer los diarios de hoy, ¿no? Es como revisar lo que está sufriendo hoy Cristina, por ejemplo. Es esa misma dimensión. Entonces, lo que termina haciendo el movimiento peronista, el partido en verdad como organización, es reconociendo algunas figuras como excepcionales, ¿no? Dándoles el lugar de excepcionabilidad. Yo lo retomo también con el borramiento de la historia de las 23 primeras diputadas, ¿no? Entre ellas, insisto, Delia Parodi, la primera mujer que habla en el Congreso, que ni siquiera en el mismo peronismo está recuperado ese proceso, y no por una tensión de perspectivas peronistas, ¿no? Sino porque era una señora. Entonces me parece que ahí hay una idea de justamente desvincular el movimiento de mujeres peronistas con la figura, en este caso de Cristina o de Eva Perón. Entonces, si tienes solo una en los 40, una en los 2000, claro, bueno, estás tranquilo, solo con eso te alcanzan, porque tienes que ser tan buena como ellas para llegar a ser una dirigente. Bueno, eso en la realidad no es así. Hay muchas mujeres, muchas compañeras en el peronismo que son fundamentales y que han hecho la resistencia peronista. De hecho, en el 55 las mujeres cumplieron un rol fundamental para contener y sostener la doctrina peronista, que es algo que nunca se reivindica. Lo dice siempre Araceli Villota. Dice que cuando muere Eva Perón, las mujeres peronistas asumen ser las guardianas de la doctrina. Y hasta aquí llegamos con el peronismo, bueno, mucho debe tener que ver con esas mujeres. Nos quedamos sin tiempo. Te hago sí la última pregunta y te pido que seas lo más breve posible. Difícil. ¿Cómo se siente estar del otro lado? ¿Del otro lado de qué? ¿De qué cosa? Del otro lado, y siempre se siente bien estar del otro lado. Siempre se siente bien. Muchas gracias, Amanda, por venir. Nosotros nos vamos al próximo bloque y sigan viendo Del Otro Lado, el programa de la agencia de noticias Vacunol.